Seguimos hablando sobre una fe inquebrantable. Creo que este es el tiempo donde necesitamos tener verdadera fe. Amén. La gente, ¿quién vio el mensaje de? Yo no sé si al hacer este comentario, siendo ministro del Señor, atizo para bien o atizo para mal, pero ¿quién vio el video del sacerdote de, amados, todo el mundo, sí, bárbaro. Miren, amados, este tiempo ha servido para quebrar lo que parecía fe y no era. Amén. Siempre ha habido un remanente fiel. Y lo que usted y yo necesitamos, o en lo que usted y yo necesitamos ocuparnos, es en estar siempre en ese remanente. Amén. Entonces, hoy voy a hablar de una fe, de una iglesia con fundamento apostólico. Hay una moda, ¿verdad? Lo apostólico. Yo creo en lo apostólico, por eso tenemos allá los 5 ministerios. Amén. Yo no me explico cómo alguien tiene la osadía de agarrar un verso bíblico escrito en la palabra y decir de un solo verso bíblico, este pedacito no me sirve y el otro pedacito sí. Amén. Yo, gracias a Dios, me convertí hace 34 años tengo de estar en Cristo, amados. ¡Qué vida! Gracias a Dios crecí en una congregación donde el hombre que estaba al frente siempre nos habló de que habían 5 ministerios. Yo no tengo conflicto con lo que la palabra dice. Si la Biblia lo dice, punto. ¿Quién soy yo para decir qué se aplica y qué no? Amén. ¿Quién soy yo para decir que lo que está escrito en la Biblia hoy necesita ser sometido a nuestra capacidad tan limitada? Si la Biblia lo dice, lo dice. Yo siempre he dicho, si la Biblia dijera que para ser salvo yo tengo que entrar de manos a una iglesia, caminando de manos, amados, me meto en un circo para que me enseñen y me meto caminando de manos. La Biblia lo dice, si lo dijera. Amén. La palabra de Dios no se cuestiona. Entonces, cuando me refiero a una iglesia con fundamento apostólico, me refiero a una iglesia que ha heredado, escuche esto, ha heredado las promesas, la doctrina, el mover, la unción de aquella primera iglesia que el Señor fundó con sus apóstoles y los que estaban en el aposento alto. Esto es una iglesia apostólica, una iglesia que ha heredado. Amén. Yo soy Guevara Araya, Guevara por mi papá y Araya por mi mamá. Así que, amados, como dice el dicho, lo que se hereda no se hurta. ¿Por qué soy Guevara? Porque le heredé a ese señor sus genes. Él puso su parte. ¿Por qué soy Araya? Porque le heredé a esa señora la parte que puso. ¿Cómo hago para quitarme eso? No puedo. La iglesia nació de una manera. Y quien quiera decir que es una iglesia apostólica, tiene que ser una iglesia que heredó la genética de sus progenitores o de su descendencia. Entonces, amados, mire, biología versus espíritu. Hoy no tengo mucho tiempo. El Señor interrumpió en la reunión y qué rico es cuando Dios interrumpe. Ahorita vamos a hablar de eso también. Gloria a Dios. Amén. Pero vamos a entrar rápidamente. Biología versus espíritu. San Juan capítulo 8, verso 31 al 39. Usted lo tiene en su aplicación, si es con iOS o con Android. Aquí le van a poner los versos bíblicos. A quienes nos están siguiendo en la transmisión se lo van a poner al pie de pantalla. Amén. Y si puede, pues búsquelo, por favor.
San Juan 8, 31 al 39 dijo: entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, no procuráis sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Escuche esto, mi amado y mi amada en el Señor. El pueblo de Israel tuvo una equivocación. Ciertamente son descendientes directos de Abraham, el padre Abraham. Pero la equivocación estuvo en que ellos creyeron que por ser descendientes naturales de Abraham, ya eso les hacía descendientes espirituales de Abraham, y estaban muy equivocados. Jesús nunca negó el hecho de que sí eran descendientes de Abraham. Lo que sí les refutó es que, siendo descendientes de Abraham, no eran semejantes a él, ni hacían las cosas que Abraham hacía. ¿Hay alguien ahí? Amén. Escuche esto, mi amado y mi amada del Señor. Ahí le pongo: el pueblo judío es descendiente biológico directo. O pasemos, si gusta, al segundo párrafo. De la misma manera que aquellos, hoy los cristianos nos sentimos descendientes espirituales de Abraham y de los apóstoles del Señor, pero al igual que ellos, nosotros hemos pensado que por creer en lo que ellos creyeron, somos sus sucesores espirituales. ¿Hay alguien ahí? No. Yo heredé las promesas de Abraham, porque la Biblia dice que el Señor murió para que las bendiciones de Abraham nos alcanzasen. Felicidades, usted y yo ya creemos en lo que ellos creyeron, pero eso no nos hace ser semejantes a ellos. La Biblia sirve, y qué parte de la Biblia ya no sirve. Felicidades, usted tiene otro tipo de cristianismo, pero usted no puede decir que es heredero de aquellas cosas que ellos dejaron como legado. Usted y yo tenemos una congregación de algo, pero no podemos decir que es una congregación que recibió de herencia apostólica el mover de aquellos. Los cristianos modernos nos hemos llenado de un orgullo y una prepotencia que hoy tratamos de decir que de la Biblia se aplica para hoy y que no. Pero eso sí, cuando dicen que si somos cristianos, todos levantamos las manos para decir que sí, aunque hemos abandonado la doctrina que nos dieron los que caminaron con él. ¿Hay alguien ahí? Qué bonito es cuando uno es parte de la historia, ¿verdad? ¿Alguna vez le ha pasado? Una vez salí con Eric Alpizar a X lugar. Claro, él había ido más veces, muchas veces. Yo era la primera vez que iba. Entonces él se sentaba con unos hermanos y les decía: y cuéntenme en aquella situación, y aquella familia, y aquella persona, y cómo sigue aquello. Y empezaban a hablar con él. Y, amado, yo callado. Qué feo es no ser parte de la historia, ¿verdad? ¿A que sí? Y usted quiere meter meter la mano ahí, tratar de hablar algo, pero igual usted no es propio, usted no es parte de la historia. Yo a veces me pongo a pensar cómo sería haber caminado con un Pedro y haberlo oído hablar de los momentos que vivieron con el maestro. Amén. Haber caminado con un Juan
y haberlo oído explicar las cosas que el Señor habló, cómo las habló, por qué las habló, qué sucedieron en aquellos milagros, amados. Qué maravilloso es ser parte de la historia y qué feo es que me la cuenten. Pero si nosotros hemos de ser la iglesia que hereda ese movimiento apostólico real, tenemos que respetar lo que dicen los que fueron parte de la historia. No podemos ni manipular ni jugar con algo con lo que nosotros no sabemos porque no estuvimos. ¿Hay alguien ahí? Hoy tenemos tanto sabiondo y sabionda en la iglesia del Señor, amados, que hemos cercenado la palabra de Dios a ver qué nos conviene y qué no nos conviene. Y eso ha hecho que la iglesia sea de todo menos heredera de la sucesión apostólica. ¿Hay alguien ahí? ¿Usted ha escuchado hablar de la sucesión apostólica? Eso es muy tradicional. Pero yo le voy a decir algo a usted. La iglesia que ya no tiene la doctrina del Señor no puede reclamar una sucesión apostólica. Sea de la religión tradicional o sea cristiana, o sea la iglesia que sea. Si está predicando otro evangelio, si ya no está predicando toda la palabra, puede llamarse lo que quiera menos una iglesia con fundamento apostólico. 2. Si queremos tener ese mover y esas herencias, necesitamos identificarnos con aquella moralidad que ellos tenían. ¿Hay alguien ahí? Primera de Corintios 6, 9, 11. Oiga, un apóstol hablando en los tiempos del Señor, aunque no caminó con él, pero lo vio. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los que maldicen, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Hay alguien ahí? ¿O me quedé solito? Ahí le pongo, vamos avanzando un poquito. Escuche esto. Si decimos que somos herederos espirituales de aquel patrón moral de la iglesia, si decimos que somos herederos espirituales de aquellos, el patrón moral de la iglesia de hoy debe ser idéntico al de la iglesia apostólica. Le entrego una verdad espiritual. La iglesia del Señor debe tener un grado moral tan alto que seamos el referente del mundo. Pero en lugar de eso, la moral de muchos creyentes ha disminuido. ¿Hay alguien ahí? ¿O me quedé solito? ¿De qué sirve irle a decir a alguien que yo tengo un Dios poderoso cuando la moralidad de ellos es igual a la mía? ¿De qué sirve ir a mi familia y decirle que el Señor me salvó cuando ellos me ven hacer las mismas cosas como ellos viven? ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? La iglesia se pavonea de ser mejor que el mundo, pero el problema es que mucho creyente en la iglesia hoy vive igual o peor que el mundo. ¿Hay alguien ahí? Amén. Hermanos y hermanas en el Señor, si no tenemos el mismo nivel de moralidad que la iglesia apostólica de los inicios, hemos quebrantado la ley del legado espiritual. Moralmente no somos merecedores de la herencia, hemos interrumpido la cadena de sucesión. No, hermano, pero yo sé lo que la Biblia dice. No se trata de lo que la Biblia dice, se trata del modo en el que vivimos. ¿Hay alguien ahí? Amén. Si somos herederos de aquella iglesia apostólica, no podemos andarle dorando a la gente su pecado. No podemos andarle buscando excusas al pecado para que el mundo o quienes vienen a la iglesia se sientan mejor. Pecado es pecado y no podemos hacer nada con ello. ¿Se acuerda? Yo solo soy el vendedor. ¿Hay alguien ahí?
Yo solo soy el que comparte el mensaje, no lo escribí, no soy el dueño del mensaje, no puedo hacerte una rebaja en el mensaje, no puedo tratar de ponértelo más suave para que lo sientas más bonito, no puedo cortarte un pedacito de la cruz que te toca llevar. Pecado es pecado y arrepentimiento es arrepentimiento, no hay otra cosa que hacer. Pero hoy tenemos una iglesia que trata de dorarle el pecado a la gente, que trata de decirles que no está tan mal lo que están haciendo. Mi amado y mi amada en el Señor, escuche esto: adulterio es adulterio, fornicación es fornicación, robo es robo, mentira es mentira. Oiga esto en el nombre de Cristo Jesús el Señor: borrachería es borrachería. Aleluya. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Hermano, este es un mensaje al que le falta amor. No, no le falta amor. Si le faltara amor, no te lo diría y te enfrentaría. Si me enfrentaría yo con nuestro Dios al final del camino, sin ninguna oportunidad. ¿Hay alguien ahí? Pero la moralidad de la iglesia ha cambiado. Sin embargo, levantamos la mano para decir: nosotros tenemos la doctrina de los apóstoles. Nosotros tenemos las promesas del Padre Abraham. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo podemos heredar la gloria de aquella iglesia temprana si nuestra moralidad es diferente a la de ellos? ¿Hay alguien ahí? Hay un apóstol Pablo diciendo: señores, ese fulanito ha pecado y no se ha arrepentido, y yo he orado y se lo he entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido, pero su alma sea salva. ¡Qué bruto más cruel! No, él no es cruel. Nuestra moralidad ha cambiado. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pablo, suaviza este mensaje, no seas tan duro. No, él no fue duro. La iglesia varió su moralidad. ¿Hay alguien ahí? Ellos caminaban con la certeza de que el Señor venía para llevárselos. La iglesia de hoy tiene tal moralidad que camina con el miedo de que Él vuelva y no nos lleve. ¿Quién realmente espera al Señor? Y no levante la mano, contéstese usted en Dios. ¿Quiénes realmente esperamos al Señor? Si lo esperamos, tenemos que vivir bajo una moralidad apostólica. Lo que fue adulterio en aquella época es adulterio hoy. Lo que fue robo y estafa en aquella época lo sigue siendo hoy, bendito sea el Señor. Y esto es muy duro, pero la Biblia lo dice. Escuche esto: el afeminado y el que se echa con varones, ¿sabe de qué está hablando la Biblia? Tampoco hereda el reino de Dios. Pero hay que suavizar este mensaje. Usted no sabe, amados, yo he estado en congregaciones donde se cuidan tanto de estas cosas. Hoy recuerdo un día invitaron a alguien y nos invitaron a mi esposa y a mí. Y la persona sin saber llegó y dijo desde el altar: ¿y cómo es posible que suben al púlpito personas con problemas de identidad de género? Los pastores de aquella congregación se hicieron un puñito, debía que se sintió la incomodidad. Se hizo un silencio en la iglesia, alguien soltó una risa como diciendo: ¡ay, qué bárbaro lo que dijo! Eso no debió haberlo dicho. Pero si usted pregunta, son gente más de Dios que nosotros, aunque ya no comparten la doctrina que está en la palabra. Han modernizado el mensaje porque su capacidad de revelación es más grande que la de aquellos hombres que caminaron con él. ¡Qué increíble! Porque se les olvidó y se nos olvidó que este mensaje fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Hay alguien ahí? Hermano, usted es una persona no inclusiva, homofóbica, no.
Usted no sabe que tengo gente a quien estimo mucho. Y ellos saben que soy pastor. Y cuando yo llego al lugar se levantan y nos abrazan a mí, a mi esposa, y nosotros los abrazamos. Y yo le digo, venga, siéntese aquí, hablemos un rato. Y se deshacen en elogios con nosotros, pero el mensaje yo no lo puedo cambiar. Y cuando he hablado con ellos con mucho amor les he dicho, oye, sabes que este estilo de vida desagrada a Dios. A mí no me desagrada. Yo puedo caminar con ellos y con ellas sin problema. El tema es cuando me preguntan por Dios. Dios es otra cosa. Les ama con todo su ser. Quiere perdonarlos con todo el sacrificio que su Hijo hizo en la cruz. ¿Qué se necesita? Que se arrepientan. Y ahí es donde la gente no quiere. ¿Hay alguien ahí? ¿O me quedé solito? Este no es un mensaje políticamente correcto. Amén. Escuche esto. 3. Si hemos de ser la iglesia que heredó aquel mover apostólico, estamos identificados con el señorío de Cristo sobre nosotros y su iglesia. Juan 13:13 dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Maestro y señor. Dios ocupaba el trono de sus corazones. Él era el centro de sus vidas. Obedecerle era lo más importante para aquella iglesia. Esto me obliga a darle una verdad espiritual más. Lamentablemente para la iglesia actual esto ya no es necesario, a pesar de que se diga desde los púlpitos, para cumplir con el idioma cristiano. Para una gran sección de la iglesia de hoy, Dios ya no es necesario. Hoy tenemos programas que nos permiten avanzar y crecer en diferentes áreas sin la ayuda de Dios. De hecho, Dios ya no tiene espacio en nuestro programa. Él también tiene que ajustarse al programa de la congregación si quiere ser invitado. Muchachos de la alabanza, vamos a cantar 2 de alabanza. Vamos a pasar a alguien a que dé un anuncio y dé una motivación, y vamos a cantar 2 de adoración. Tienen 25 minutos para cantar, adorar a Dios, 25 minutos. Después de eso tienen que entregar el tiempo, porque alguien va a pasar para motivar la ofrenda. La ofrenda es importante, hermanos, así que ustedes van a adorar por 25 y el que motiva la ofrenda va a durar 15. Aleluya. Porque aunque ustedes no lo crean, a Dios se le adora con el dinero. Y claro que sí, yo adoro a Dios con lo que le doy. Pero si esto es parte de la adoración, ¿por qué entonces no le digo a la gente mientras adora por los 25 más los otros 15 que pasen mientras estamos adorando? No, porque es que yo tengo que motivarlos, y para motivarlos tengo que decirles que si echan, Dios les va a dar el 100, el 60 y el 30. Entonces ya no los estoy motivando, les estoy hablando a su avaricia y codicia. Se ocupa. ¿Vieron lo que dijo el amadito? Me encantó lo que dijo. Porque a veces la gente piensa que solo en estas congregaciones se ocupa el dinero o se pide el dinero. Pero ¿vieron lo que dijo el amadito en el video? ¿Y con qué se paga? Había que estar de este lado para sentir el ácido. Pero una cosa es que se ocupe pagar, y otra cosa es que yo ocupe sacarles a ustedes todo lo que pueda. Y hermano, y venga, porque si usted da, Dios va a hacer. Y en este momento, y no estoy criticándolo, sé que hay momentos en que Dios produce el mover, y cuando Dios produce el mover y manda que se mueva el estanque, amado, arrástrese y tírese de primero en el agua, porque un milagro va a pasar. Pero cuando Dios no lo está diciendo, mejor no decirlo. Pero hoy la gente, amado, desde los púlpitos solo habla la codicia, la avaricia de la persona, a que sienta la necesidad de dar porque Dios me va a dar más. Y la gratitud que sientes por tu Dios y la pasión que sientes por tu Dios, nadie debería de decirte. La Biblia me dice que aquellos que no tenían al Espíritu Santo, Moisés tuvo que decirles, ya no den más porque ya es mucho.
¿Para qué motivo tu codicia para que des? Si no vienes con pasión, sino con ganas de tener más. Mejor no dar. Después vienen y le reclaman a uno, hermano, ¿y por qué no prosperé? Usted dijo, sí, mejor no, mejor yo no digo nada. Enfréntate con tu Dios, que Dios mida tu ofrenda y mida tu corazón y Él decida si te la multiplica o no. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? No estoy diciendo que no se puede pedir. Estoy diciendo, amados y amadas del Señor, escuche esto, que hoy hicimos un programa de la iglesia, porque hoy tenemos que salir en hora y media. Mire, hermanos, es que en hora y media es que tiene que pasar todo, porque la gente no aguanta más. Aparte de eso, necesitamos empezar un culto a las 5 de la mañana. Para los madrugadores a buscar a Dios, no, para los que quieren irse de vacaciones el resto del día. ¿Ah? Y tras de eso llegan tarde porque ya vienen con todo lo que llevan para la playa en el carro. Y hay que parar a las 7:30 porque a las 8 empieza el otro, hermano. Póngale. Y si Dios quiere intervenir en el culto, que busque un momento muy especial y que sea rapidito, porque el culto termina a las 6:30. Nuestros programas hicieron que la iglesia ya no ocupe a Dios. El crecimiento de la congregación no está basado en la unción y en la presencia de Dios, sino en el programa y la estrategia que tenemos. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Una iglesia apostólica ha de recordar siempre que Él es el Señor, que Él es el que dicta el programa, que Él es el que dice cuándo se acaba, que Él no depende del reloj humano y que quienes están anhelando su presencia están dispuestos y dispuestas a invertir el tiempo que sea por un momento en su presencia. ¿Hay alguien ahí? Amén. ¿Hay alguien ahí? Ay, amados. Diga esto. Muchos han olvidado que para disfrutar de esa herencia espiritual directa de Abraham y de la iglesia apostólica vamos a tener que caminar haciendo la voluntad de Dios, aunque el mundo y los religiosos se nos opongan. Aquella iglesia no se detenía por amenazas, pruebas o persecuciones. Ellos manifestaban su vida en el Espíritu por medio de su actitud a Dios. Y solo podremos decir que somos herederos espirituales de aquellos santos y santas cuando tengamos actitudes semejantes. Qué lindo el pescadito. Voy a comprar un pescadito para ponérselo. Déjeme sonar bien tico, ¿está bien? Qué lindo el pescadito. Voy a comprar un pescadito para ponérselo allá atrás al carro. Es lindo, se me ve el pescadito atrás en el carro. Voy a comprarme una calcomanía de pescadito para ponerle en la Biblia. Ay, qué linda se ve mi calcomanía de pescadito en la Biblia. Sí. Ese pescadito que tú pones hoy para adornar algo era un símbolo secreto de los cristianos en aquella época para dirigirse a un lugar oculto donde se podían reunir sin ser perseguidos. Ese símbolo del pescadito vale sangre. Lo que tú hoy usas como adorno, a ellos les costó la vida. Jesús. ¿Ve la diferencia? Pero hoy queremos ser apostólicos sin ser perseguidos, sin ponernos en peligro. Yo le voy a decir algo. La iglesia verdadera del Señor siempre ha vivido en cierto peligro. Y qué bueno que nos está tocando un poquillo. ¿Hay alguien ahí? Si hemos de ser aquella iglesia, tendremos que estar identificados con el Espíritu Santo como lo estuvieron ellos. Primera de Juan 4:13. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Mis amados y amadas, cuánto irrespeto hemos tenido como iglesia para con el Espíritu Santo.
Ya no procuramos que sus dones se manifiesten en nuestras reuniones. Queremos controlar cualquier mover que Él produzca para que el mundo no nos vea como locos. Aunque todavía hablamos de Él en nuestras reuniones, si quiere alguna participación en nuestro culto, deberá comportarse respetuosamente para el mundo y usar del tiempo que le demos para que no nos eche a perder el programa. ¿Sabe cuán valioso es al día de hoy escuchar un así dice el Señor? ¿Sabe cuán valioso es al día de hoy una iglesia que adora en lenguas? Se volvió un objeto de museo difícil de encontrar. El programa ya no lo permite. Aparte de eso, amados, es que el mundo no tiene que oírnos como locos. Nos van a decir ramachecos. Como si me importara. Me han dicho peores. ¿Ah? Ramacheco, al rato y en lengua ramacheca significa algo poderoso. ¿Ah? Yo les he contado que cuando estaba jovencillo en la iglesia donde me convertí en San José, un joven de la congregación se le ocurrió, o al rato y sí pasó en serio, pero usted sabe cómo es eso, amados. Un joven dice algo y el resto hacen bullying. ¿Ah? Él llegó a la iglesia diciendo que Dios le había revelado que Ramacanda era Dios le bendiga en lenguas. Entonces él entraba a la iglesia y le decía, amado Ramacanda, sierva Ramacanda. Y como nunca falta en la iglesia alguien, llegó y le dijo un hermano, amado Ramacanda. Y el otro le contestó, siempre me canta. Siempre me bendice. Qué bárbaro. Oiga, la iglesia, amados del Señor, escuche esto. Si hemos de ser los herederos de aquella iglesia apostólica y hemos de ser los que por sucesión reciban aquella gloria y aquel poder, tendremos primero que pedirle perdón al Espíritu Santo, porque solo usamos su nombre para vender una idea, solo usamos su nombre como parte del marketing de la iglesia, pero Él ya no tiene cabida en nuestras reuniones. Es más, ni siquiera queremos que sus dones se manifiesten en la iglesia del Señor, porque aquello parece de locos. Es más, tenemos gente predicando desde los púlpitos que aquellos dones fueron para aquella época, pero ya no. Y si aquellos dones fueron para aquella época, pero ya no, entonces ¿para qué el Espíritu Santo? Por eso la iglesia se ha muerto, una sección de la iglesia está muriendo, porque el Espíritu Santo ya no puede moverse, porque Él ya no puede decir apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les encomendé. Aquello era prioritario para aquellos hombres. Cuando Pablo se topó con aquellos ciertos discípulos, la primera pregunta que les hizo fue: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Ellos le respondieron: ni siquiera sabíamos que había. Él les dice: ¿y en qué bautismo fueron bautizados? Ellos responden: en el de Juan. Inmediatamente dice: les impuso las manos y aquellos hombres empezaron a hablar en otras lenguas. Lo que para ellos fue prioridad, para ustedes y para mí, bueno, no para nosotros, pero para una sección grande de la iglesia, se volvió marketing. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, aunque la mayoría de la gente en la congregación ni siquiera sabe qué es hablar en lenguas. Y como ni siquiera sabemos qué es hablar en lenguas, porque ya no tenemos tiempo para que el Espíritu Santo entre, inventémonos algunas doctrinas como que no todos tienen que hablar en lenguas, solo algunos. ¿Cómo? ¿Desde cuándo Dios empezó a dar su espíritu por medida? ¿Desde cuándo Dios empezó a hacer acepción de personas? ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Cuando yo me convertí al Señor, era una prioridad y un anhelo el bautismo del Espíritu Santo. Íbamos a las vigilias solo a orar para ser bautizados por el Espíritu Santo. Nos metíamos en ayuno solo para hablar en nuevas lenguas, para que el Espíritu Santo nos tomara. Yo nunca oí hablar en mis tiempos de que podía ser que yo no lo recibiera. No, para nosotros era una necesidad recibirlo, y se nos decía: usted es un buen cristiano, pero cuando el Espíritu Santo lo bautiza, su vida será transformada, se le abrirá un mundo espiritual que usted no conoce. Y efectivamente así fue. Pero como hoy la iglesia es más almática y psicológica que espiritual, la iglesia no necesita entrar en ese mundo. Así que el Espíritu Santo se volvió casi obsoleto. Sin embargo,
nos paramos desde los púlpitos a decir que predicamos la doctrina que aquellos predicaron. No es cierto. Si el Espíritu Santo no tiene cabida en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra congregación, no somos herederos de aquella iglesia apostólica. ¿Hay alguien ahí? Ahí le pongo al final. Por favor, esto me obliga a darle una verdad espiritual. Si el Espíritu Santo no habita entre nosotros y en nosotros con poder, no somos descendientes y herederos de aquella iglesia apostólica. Pero hoy tenemos en los púlpitos, ministerios y liderazgo de las congregaciones a personas que carecen de su llenura. Si queremos ser los sucesores verdaderos de aquella poderosa iglesia apostólica, tendremos que tener la misma relación pero es profunda, disculpen, profunda y personal que aquellos tuvieron con el Espíritu Santo. Si no es así, no somos dignos de hablar de aquellos santos hombres y mujeres. La llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo no son una opción, son una obligación de cualquier cristiano que realmente quiera la gloria de Dios. Tenemos que identificarnos con el desprecio a la carne. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Solo tenemos que leer las cartas de los apóstoles del Señor para ver cuánto repudio sentían por la vida cristiana carnal. Amados y amadas, si no tenemos la misma actitud de desprecio que aquellos por las obras de la carne, no podemos identificarnos como herederos de ellos. El pueblo de Dios y el mundo tienen espíritus distintos y las obras de la carne no tienen lugar alguno en el reino de Dios. Pablo nos dice que debemos librarnos del viejo hombre viciado por los deseos de la carne. ¿Hay alguien ahí? No, hermanos, que usted mire, amados, en este tiempo se oyen las noticias de congregaciones donde tienen área de fumado. Los hermanos que no han logrado ser libres y hermanas que no han logrado ser libres de fumar. Ahora, yo no puedo juzgarlos porque los que estuvieron con nosotros al inicio se acuerdan que nosotros éramos la única iglesia aquí en Alajuela con barra libre. ¿Se acuerdan? Para los amados que tienen poco de visitarnos, esto era un bar. Y ahí donde están, amados, yo siempre oro por ese lugar para que los que se sientan allí no sientan ninguna cosa rara. No, es una broma. Pero esa parte que no tiene piso, ahí había una barra. Y en la parte de allá afuera que no tiene piso, ahí había otra barra. Y en la parte de afuera que no tiene piso, ahí había otra barra. ¿Ah? Yo le decía a la gente, somos una iglesia con barra libre. ¿Ah? Amados, usted y yo, si queremos ser herederos de aquella iglesia, si queremos tener la gloria que aquella iglesia tuvo, tendremos que despreciar todo lo que nuestra carne desea que no se ajusta a Dios. Y la iglesia no puede dorar eso. La iglesia no puede decirle a la gente, te entendemos, está bien, si te entendemos y te queremos ayudar, pero oye, un día de estos tendrás que cansarte de una vida poseída por la carne. Amén. Un día de estos tendrás que entrar en ser un cristiano realmente en santidad. Amén. ¿Me entiende esto? Yo vengo de una congregación donde si yo agarraba una escoba o un trapito y me ponía a limpiar una silla, el pastor mandaba un diácono. El diácono llegaba, que hermano, los diáconos eran una cosa terriblemente poderosa. Cuando iban a llamar a alguien a servir, el pastor mandaba a unos diáconos al barrio a preguntar qué testimonio tenía esa persona en el barrio antes de ponerle a servir en la iglesia en algo. ¿Ah? Y si yo llegaba temprano y yo sentía ganas porque veía a los diáconos ahí sudando, limpiando, y yo agarraba un trapito y nadie me conocía, el pastor mandaba un diácono y el diácono llegaba y me decía, hermano, disculpe, ¿por qué usted está limpiando esa silla? Y uno se intimidaba todo y le decía, hermano, porque quería ayudar un poquito, los veo. No, hermano, disculpe, para eso que usted está haciendo hay gente santa y aprobada aquí. Aquí no cualquiera agarra una silla, aquí no cualquiera agarra un trapo del piso. ¿Se sabe, amados? Hasta para limpiar había que ser de ayuno y oración.
¿Hay alguien ahí? Hermano, qué excesivo. Sí, pero esa iglesia vio la gloria de Dios. Hoy no somos tan excesivos. ¿Y cómo cuesta? ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Hermano, pero, no hay pero. Esos fueron los 7 diáconos que consiguieron en la iglesia de los Hechos. Dice, consíganos 7 varones llenos del Espíritu Santo. Hoy cuando alguien es lleno del Espíritu Santo ya tiene un ministerio. En aquella iglesia, cuando alguien era lleno del Espíritu Santo, ya podía ser diácono. Ya podía servir las mesas, limpiar el piso. Qué fuerte. ¿Hay alguien ahí? No, hermano, pero es que los diáconos somos para visitar también. Hoy. Pero en aquella época no fue así. Pedro solo dijo, consíganos 7 personas que atiendan las mesas por nosotros, para nosotros dedicarnos a la palabra. Ellos estaban ahí para repartir comida. Vea cómo hemos bajado la calidad de la iglesia. Aquella gente tenía que ser llena del Espíritu Santo para servir comida en una mesa. Hoy cualquiera que apenas si parece ser cristiano o cristiana quiere subirse en un altar. No, señores. Yo por eso un día dije, si aquí viniera el presidente de la República, tiene que hablar desde allí, porque aquí hay que tener una vida para subirse. Yo no soy de esos que suben a alguien al púlpito porque es don fulano. No me interesa quién sea. Ojalá, díganle, no creo que venga, pero si viniera, ya sabe que es aquí. Aquí se paran todos los que no tienen la vida para subirse aquí. Y ojo, tendrá que decirme qué quiere venir a decir, porque esa es otra. Aquí no habla cualquiera que no tenga la vida que se ocupa. Si va a venir, que venga a decir, oren por mí, voy a arrepentirme de mis pecados porque tengo este país como lo tengo por ser quien soy. Amén. Sí, amados. Jesús dijo, vayan, díganle a esa zorra. ¿Sí? Yo digo, si alguien conoce el correo electrónico, corte este pedacito y dígale que dije yo, vayan, díganle a esa zorra que necesita arrepentirse, porque tiene este país como lo tiene por ser la clase de hombre que es. ¿Qué le voy a decir, amado? La Biblia dice que cuando Dios reina hay justicia en la tierra, pero cuando el pecador gobierna hay dolor y desesperación en la tierra. ¿Qué estamos teniendo? Él no es el culpable de la pandemia, claro que no, pero es culpable de no tener la sabiduría que Dios le da a alguien con temor. Y bueno, me lo corta y me lo manda a mí también. Tenemos que ser una iglesia que se identifica con el desprecio al mundo que tenían aquellos. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquellos primeros creyentes vivían crucificados para el mundo y claro que el mundo los aborrecía por ello. Permítame una verdad espiritual sobre este punto que nos debe sacudir lo más profundo del ser. Muchos en la iglesia han adoptado al mundo como estilo de vida. Hicieron todo lo contrario a lo aconsejado por el apóstol Pablo. Ellos y ellas se conformaron al mundo. Así es que inventaron excusas para enmascararlo. Explicaron la nueva modernidad y la vieja santidad a la que llaman legalismo. Se volvieron más instruidos y apropiados para no ofender al mundo. Y hoy y hasta imitaron al mundo, pero el costo que han pagado es perder la vida de Dios. Hermanos y hermanas amados, déjeme decirle algo que va a doler. La sección de la iglesia que ha aceptado al mundo como parte de su vida espiritual ya fue conquistada por Satanás. Ya no son sucesores o herederos de los apóstoles, aunque prediquen las palabras de ellos. Ellos tienen una ética más liberal que bíblica y espiritual. ¿Hay alguien ahí? Escuche esto, ya estoy terminando, amado y amada en el Señor.
Yo no puedo decirles a ustedes que podemos ser cristianos y amar al mundo. Amados del Señor, somos cristianos, pero el sábado los vamos a ver en un lugarcito. Ahí vieran qué bonito ambiente. No. Es que somos más modernos y hay que apoyar al talento cristiano medio mundano. No. ¿Eh? Pobrecito, amado, usted no sabe, amado, usted no sabe. De ahí es un chaval, una chavala que le sirve al mundo, pero los domingos está aquí con nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No, señores. Esa es la iglesia que tiene Estados Unidos hundido donde está. Una iglesia donde le pagan a cualquiera para que se suba al altar, aunque es un impío que el resto de la semana pasa pecando porque ni cristiano es. ¿Hay alguien ahí? ¿Sabía usted que eso pasa en Estados Unidos? Las iglesias no tienen músicos, le pagan sueldos a los músicos. Y créame, yo deseo que Dios nos bendiga tanto como para decirle a todos los amados que están aquí en la alabanza y en la danza, amados, una ofrendita, vaya, cómanse en algo al final del domingo, me encantaría. Ojalá Dios nos lo permita antes de que Él venga a hacerlo. Gloria a Dios. Pero pagarle yo el sueldo a un impío para que venga y se suba en el altar a tocar un instrumento. Llámeme legalista, pero yo tenía un piano hace muchos años. John lo llegó a conocer, un sintetizador. Y alguien se puso a tocar en mi piano un pedazo de una pieza del mundo. Usted no sabe, amado, me puse en modo super saiyajin. Se me pararon los pelos, así se me transformaron los ojos, una aureola de temato con la fuerza que tengo. Se vino, subí como en esta altura, le quité las manos y le dije: este es un instrumento que fue consagrado para Dios. Usted no solo no vuelve a tocar en él, sino que no vuelve a tocar en este púlpito. O le sirves a tu Señor o le sirves a otro Señor, pero no puedes amar a los dos al mismo tiempo. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Esto es legalismo, sí, es a lo que la iglesia moderna llama legalismo hoy, pero tienen sus púlpitos y sus congregaciones llenas de mundo. Pero ellos y ellas dicen que son herederos de aquella doctrina apostólica. Avanzamos, amados, me queda lo último. Si hemos de ser aquella iglesia apostólica, necesitamos identificarnos con aquella vida de adoración. San Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hoy la iglesia tiene modernos instrumentos, poderosos equipos de sonido, músicos tan profesionales y hasta tenemos equipo de producción. Mas nadie puede demandar ser heredera de aquella iglesia apostólica si necesita de todo esto para apoyar y garantizar que la unción descienda. Al parecer, en los programas de la iglesia actual ya no hay tiempo para una adoración como la de aquella iglesia apostólica. Ahora somos demasiado cultos y propios como para adorar en lenguas del espíritu y compasión. ¿Sabe? Un día estaba en una reunión de ministros y un ministro empezó a aconsejarle al otro: viera la pantalla que me compré en Estados Unidos para la iglesia. Mira, era toda la pared de atrás. Qué cosa más bella de pantalla. Hemos puesto ahí unas cosas con movimiento y las letras. Vos no sabés lo que ayuda eso a la adoración de la iglesia. Yo dije: qué lamentable. Si el cantante es bueno, si la música es buena, si la banda está de moda, si dice las cosas que a mí me gustan que diga, wow, qué adoración. Ustedes no han notado que en la iglesia hoy más se canta para la gente que para Dios. Hoy se canta de la persona que está amargada, de la persona que está dolida, de la persona que ya no aguanta estar en Cristo, de la persona que ya está flaqueándole la fe, de la persona que ya está a punto de caer, de la persona que ya se fue y hay que ver cómo se trae. Y la adoración a Dios, ¿dónde quedó? ¿Hay alguien ahí? Amado y amada en el Señor, escuche esto.
Siervos y siervas del Señor, consienta que siga hablando esto. Celebramos tantos cultos, congresos y demás actividades, pero solo de vez en cuando dejamos a Dios participar. Aquellos tienen comunión con Dios, aquellos tenían comunión con Dios. Nosotros tenemos un buen programa, una buena programación. Aquellos adoraban con pasión, nosotros queremos lo que mueve nuestra emoción. Oiga, amado, aquellos tenían comunión, nosotros programación. Aquellos tenían pasión, nosotros emoción. Y concluyo, le pongo allí. Podemos conocer acerca de Dios, mas no necesariamente conoceremos a Dios a menos que estemos listos para obedecerle. ¿Sabe cuánta gente conoce de Dios? Pero ¿cuánta gente conoce a Dios? Es la pregunta correcta. Amén. ¿Saben cuántos hemos oído hablar? ¿Quién aquí conoce de Franklin Chan? ¿Quién conoce de Franklin Chan? Ok, ahora, ¿quién conoce a Franklin Chan? El amado allá, nada más. ¿Usted también, Tito? Ah, no, me parece que levantó la mano. Voy a decir no, pero me arrepentí. No. Imagínense, ve, tantos conocemos acerca de Franklin Chan. No porque conozcamos de Dios, conocemos a Dios. Amén. Ser verdaderos discípulos y discípulas de Jesús es ser obedientes. Ser verdaderos discípulos y discípulas de Jesús es ser obedientes, aprendices, seguidores e imitadores del Señor. Esta es la clase de persona que realmente es cristiana. No se puede ser de otra manera. Amados y amadas en el Señor, yo no sé usted. ¿A quién le gusta ser excelente en su trabajo? ¿A quién? Yo creo que a todos, amados. A mí me encanta. Día de estos me pidieron el favor de algo y se los hice y estaban maravillados. Y qué bonito se siente ser excelente en lo que se hace. Dios quiere que seamos excelentes en este trabajo. Y para ser excelentes en este trabajo debemos ser herederos de aquella primera iglesia, los que caminaron con Él. No podemos poner en venta la doctrina. No podemos cambiar las cosas para amar un poco la carne o el mundo. No podemos adorar con menos pasión que adoraron ellos. No podemos ser menos obedientes. No podemos dedicarle menos tiempo al Espíritu Santo. Y no podemos venir a un lugar de estos con un programa esperando a que se cumpla una hora, como si Dios, el Dios del cielo, necesitara de tu tiempo. Si no te has dado cuenta, Dios no necesita de tu tiempo. Tú y yo necesitamos del tiempo de Dios. Cuando la iglesia se olvida de que Dios no me necesita, yo lo necesito a Él. Entonces venimos con esas presiones del mundo. Este se volvió un lugar para venir a cumplir, pero para pasarla bien con los amigos, donde sí puedo invertir mucho tiempo. Este es un lugar donde yo tengo que venir a cumplir, pero para ganar en el trabajo que me piden extras, pero me pagan. Pero se te ha olvidado que lo que tienes te lo dio Dios. Se te ha olvidado que la familia que tienes te la dio Dios. Se te ha olvidado que tus hijos y tus hijas son un milagro de Dios. Se te ha olvidado que la vida que tienes es un milagro divino. Y que en el momento en que Dios ya no quiera que sigas viviendo aquí, tú y yo vamos a necesitar tanto de Él para ir a vivir allá. Ya no somos la iglesia que reconoce su señorío. Ahora queremos que Él entre en nuestra agenda y que haga las cosas en nuestro tiempo. Señor, aquí vengo a que me bendigas, pero rapidito, porque tú sabes que yo tengo otras cosas importantes que hacer. Cuando la Biblia dice, no te apresures a salir de su presencia. A la iglesia de hoy con programas se le olvidó que en vano vela la guardia si Dios no cuida la ciudad, y en vano trabajan los edificadores si no es Dios quien edifica la ciudad.
A los cristianos y cristianas de hoy se les olvidó que hasta el bocado que nos llevamos a la boca nos lo ha dado Dios. Si tú y yo fuéramos lo suficientemente conscientes de que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, más entraríamos a este lugar dispuestos a hacer lo que sea por agradarlo a Él, que esperando cumplir con el programa. Hay que pedirle perdón al Espíritu Santo, porque cuando estamos en problemas le pedimos la ayuda, pero cuando no estamos en problemas, ni siquiera tenemos tiempo para Él. Te habrás dado cuenta que tal vez de los que estamos aquí, algunos y algunas, este es el único tiempo que sacan para Dios en una semana. Pero Dios, rapidito, la adoración ya no es para Dios, es para nosotros. El culto ya no es para Dios, es para nosotros. Nosotros convertimos la fe cristiana en una nueva era. Somos una nueva doctrina de la nueva era, porque nos volvimos el centro de nuestro culto. Amados y amadas en el Señor, esto es una fe inquebrantable. ¿Cómo creen que sobrevivieron aquellos hombres y mujeres en un circo romano viendo aquellos leones? Servo, te veo con tu bebé ahí, bien dormidito. ¿Te imaginas estar con él así en brazos en un circo romano? Con un león que viene por ti, por tu bebé. Y así los metían. Y aquella gente no negó su fe. Hermano, pero eso fue en aquella época. Sí, y en esta. ¿Sabes que todavía hay países donde a los cristianos los apresan, los torturan y los matan? Me llegó el testimonio, escuche esto, voy a terminar. Me llegó el testimonio de un pastor en estos días, al que en uno de esos países cavaron un hueco, metieron 3 estacas y lo amarraron a él, a su esposa y a su niña. Y empezaron a aterrar el hueco, diciéndole: si renuncias a Dios y reniegas de Él, los sacamos. ¿Saben a quién le llegó primero la tierra que los iba a aterrar? ¿Saben lo que puede pensar un papá y una mamá cuando ven que la primera que va a empezar a morir es su hija? Amados, si es que un padre da la vida por un hijo, una madre da la vida por un hijo. Y nosotros guardaditos con miedo por la bolilla verde, con pelitos que nadie ha visto. Herederos de una iglesia apostólica. Vamos a orar. Vamos, saca un tiempo. Yo no sé usted, pero tener una fe inquebrantable no es un asunto de hablar. Conocemos las historias de la Biblia, pero desconocemos el mover, la pasión y la entrega de quienes el Espíritu Santo tomó para escribirla. Señor Jesús, hay un estándar en tu palabra. Hay un control de calidad para tu iglesia.
Y nosotros hoy queremos someternos a tu Espíritu Santo. Necesitamos que tú seas el Señor de nuestra vida y el Señor de la iglesia. Necesitamos volver a aquella doctrina. Necesitamos, Señor, volver a vivir en la doctrina de ellos. Necesitamos, Señor, identificarnos también con la moralidad que ellos tenían, a volver a reconocer tu señorío, a buscar con todo nuestro corazón la llenura del Espíritu Santo, a despreciar los deseos de la carne y a despreciar el sistema del mundo. Necesitamos volver a ser adoradores para ser la iglesia que tiene la posibilidad de heredar la gloria de aquella iglesia primitiva, de aquella iglesia temprana, de aquella iglesia apostólica. Señor, escribe estas palabras en nuestros corazones y por favor, Señor, que esto no sea un mensaje más. Ayúdanos, Señor, a serte fieles cada día de nuestra vida hasta que tú vuelvas. Y te damos gracias, Señor.